¿Ves la pizarra? Disculpen el retraso chiquitito. Sí. ¿Están ahí o...? Sí. Ay, no tenía conectado el audífono, ahora sí. Si alguien habló por micrófono, no escuché nada. ¿Cuántos somos? 14. ¿Ves la pantalla, cierto? La pizarra negra. Sí, Sí. Sí. Ya. Entonces empecemos al tiro. Estos son problemas de la IA 3. Ustedes ya están viendo, bueno, ya vieron todo lo que es transformaciones de Lorentz, ¿cierto? Ahora el profe está pasando notación, o pasó notación covariante contra variante. Y un poco qué es lo que son los cuadrivectores y todo eso. Entonces este primer problema, que son uno de los primeros que están en la IA 3, ¿cierto? Trata de mostrar cosas de ese estilo relacionadas con transformaciones de Lorentz y la métrica y cosas así. ¿Ya? Entonces, el primer problema es parte A y B, que son como lo mismo, pero las vamos a hacer igual las dos. Demostrar que si A y B son cuadrivectores, entonces a punto B es invariante. O sea, a punto B, ¿cierto? Visto en algún otro sistema de referencia transformado con respecto al primero, ¿cierto? El producto punto es igual en ambos sistemas de referencia. ¿Ya? Entonces, ¿cómo partimos? Bueno, primero tenemos que recordar qué se define como un cuadrivector. O en verdad que se define como vector. En cualquier... Porque un cuadrivector no es más que un vector que tiene 4 componentes, ¿cierto? 3 espaciales y una temporal. Entonces, uno define acá en estos cursos generalmente un vector como algo que transforma como un vector. Como una definición un poco... una definición un poco circular, pero no es tan así. O sea, uno podría definir un vector de otra forma, como lo hacen en los cursos matemáticos, pero aquí definimos un vector o un cuadrivector en este caso como algo que transforma como un vector. ¿Y qué quiere decir que transforma como un vector? Bueno, que por ejemplo, visto desde un sistema primado, que lo vamos a simbolizar su componente contravariante como, no sé, A mu prima, ¿cierto? La transformación que los conecta es una transformación lineal, que en este caso la vamos a llamar lambda. Hay varias transformaciones lineales entre sistemas de coordenadas, ¿cierto? Podemos tener rotaciones, reescalamientos y en particular en este curso las que se ven son las transformaciones de Lorentz. Pero si es que un vector transforma según una transformación lineal con respecto a otro sistema de coordenadas, entonces, bueno, es propiamente tal un vector. Entonces vamos a escribir así, que las coordenadas primas se relacionan con las no primadas mediante una transformación lineal. Y bueno, aquí se usa la notación del convenio de suma de Einstein, ¿cierto? Entonces esta quiere decir básicamente A' es igual a alguna matriz de transformación de cambio de base, una transformación lineal por mi vector original. Y así yo puedo ir transformando entre distintos sistemas siempre y cuando conozca la transformación lineal que transforma los vectores base de una con respecto a otra. Ya, entonces si A es cuadrivector se cumple eso, si B es cuadrivector se va a cumplir lo mismo, ¿cierto? Donde los índices griegos, ¿cierto? Significa que son las componentes de 0 a 3, las espaciales más una temporal. Y cuando uno utiliza índices latinos, ¿cierto? Letras latinas, uno se refiere a solamente coordenadas espaciales.
Y estoy sumando entonces desde 0 a 3. ¿Ya? Entonces, si son cuadrivectores, A punto B es invariante. ¿Ya? Entonces tenemos que demostrar que A punto, por demostrar que A' punto B', ¿cierto? Es igual a A punto B. Entonces vamos a partir de acá. ¿Cuánto es A' punto B'? ¿Cómo escribo yo el producto punto entre dos vectores en algún sistema? La forma más general. ¿Sumatoria? Ya, una sumatoria, pero en este curso generalmente tendemos a omitir el símbolo de sumatoria, ¿cierto? Vamos a hacerlo solamente notando que hay índice repetido. Dígame usted a ver cómo escribimos este producto punto en términos de las componentes del vector en el sistema prima, del cuadrivector en el sistema prima. Con los lambda, con los super y los subíndices. Ya, sí, pero alguien que me dicte así como que escribir como este es el producto punto entre dos vectores. Como elevado a mu prima y luego Ya. b sub A elevado a mu prima y luego B. con el sub mu prima. Ya. Sí, muy bien. Eso es justamente el producto punto. Y de manera más general también, si es que queremos dejar todo en una misma notación, digamos, los vectores contravariantes o covariantes, podemos usar la métrica, ¿cierto? Por ejemplo, puedo escribir también G mu prima, nu prima, A mu prima, B nu prima, ¿cierto? Entonces, como dijo la compañera, esto, muy bien. Y bueno, si quiero subir este índice en el B, ahí aparece la métrica, ¿ya? Entonces aquí tengo algo en función de todas las componentes contravariantes, por ejemplo. No estoy mezclando componentes covariantes. Pero las dos formas son equivalentes, ¿no? ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer, bueno, les menciono esta forma porque, bueno, para que la tengan en cuenta, pero vamos a trabajar con esta más fácil, menos términos, la que dijo la compañera. Entonces aquí tenemos el producto punto y cómo expreso entonces las coordenadas prima en función de las coordenadas A. Aprovecho que A es cuadrivector, entonces sería un gamma mu prima mu A mu, y el B también por otro lado sería gamma mu prima, y aquí tengo que usar otra letra, ¿cierto? Voy a ocupar nu B sub nu, ¿cierto? Entonces aquí me quedo con, voy a reordenar esto, mu prima, perdón, la transformada, ¿cierto? Nu mu prima y después mu prima nu, y tenemos A mu B nu, ¿no? Entonces no sé si saben cómo expresar esto. El producto de una transformada por algo así como su inversa. No. ¿No? Ya miren, es muy fácil deducir cuánto vale esto, porque por ejemplo, si es que yo tengo el vector A, con cualquier vector arbitrario, mu prima, ¿cierto? Yo sé que vale gamma por mu prima mu A mu, pero A mu lo puedo volver a reexpresar en términos de el vector en prima, mediante otra transformación, que sería entonces A mu con el subíndice nu, por ejemplo, A mu prima. Y aquí prima también, ¿sí? En fondo, volver a expresar este A mu en términos de coordenadas en prima, ¿ya? Pero esto de acá
tiene que ser igual a mu prima, de eso partimos. Entonces, para que eso ocurra, esto tiene que ser delta mu prima, nu prima. Entonces, el producto de transformadas sumadas con algún índice en común, con un índice contraído, me da la delta de Kronecker entre los otros índices que tengo libres. ¿Ya? Entonces, esto de acá, si se dan cuenta, es igual a delta mu nu, ¿no? Entonces, con eso concluye la demostración, porque cuando sume, ¿cierto? Esto sobrevive solo cuando mu es igual a nu, entonces queda a mu b mu, que eso justamente a punto b. Entonces, si son cuadrivectores, el producto punto es invariante. Mati, ¿Sí? me queda una duda del principio cuando definiste el vector A mu prima y el B mu prima, que creo que en clase vimos que, por ejemplo, el lambda tiene los índices de distintas letras, o sea, arriba el mu y abajo un nu. No sé si estoy viendo mal, pero pusiste No, la misma letra arriba y abajo, ¿no? no es que puse, claro, puse mu y mu prima, como para decir que uno es en prima y el otro no, pero, perdón. Sí, o sea, podemos ponerle otra letra, pero con ponerle la prima yo ya estoy asumiendo que otra letra. O sea, una es mu y otra es mu prima. No sé si... Ya, sí, vale. No, no había cachado Sí, ese detalle. bueno, si quieren, para que no se confundan, puedo ponerle otras letras, pero mu prima es distinto a mu en este caso. Mu prima simboliza coordenada en el sistema primado y mu en el no primado. Y bueno, sí, le podríamos poner otra letra para hacer la suma, pero para no enredarme yo siempre lo coloco así. Y la idea es que siempre sea letra distinta, ¿no? Si no, como que no tendría sentido. Claro, sí. O si no, uno estaría como en la diagonal de la transformación. Bueno, Claro. depende del caso, ahí lo que salga en los cálculos va a aparecer. Ya, ¿vale? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Para que hagamos la parte B entonces. Parte B, demostrar que si para un cuadrivector arbitrario se satisface que, ahora es como un poco al revés, si es que tenemos un cuadrivector cuyo producto punto con otra cosa es invariante, entonces esa otra cosa era también un cuadrivector. Ahora hay que probar que si A es un cuadrivector, o sea, A mu prima es igual a mu prima, y voy a usar otra letra aquí para que estemos claros entonces, como dijo el compañero. Si se cumple eso y A'.B' es igual a A.B, ¿cierto? Es invariante esto. Entonces hay que probar que B, un prima, ¿cierto? Es igual a esto, o sea, B un cuadrivector, ¿no? Entonces vamos a hacer como lo mismo. Tenemos que A'.B', ¿cierto? Ya lo sabemos escribir. Es A mu prima B mu prima. ¿Sí? Y bueno, y tenemos que esto, tenemos la hipótesis de que es invariante, por lo tanto esto es igual a A.B, que sería A mu B nu, la misma letra, ¿verdad? Mu. Bueno, y esto de acá lo puedo expresar en términos de las coordenadas primadas, ¿no? Entonces, A mu sería, ¿cierto? Gamma, y aquí tenemos mu arriba, voy a ocupar otra letra, sigma prima, a sigma prima, y en B tendríamos acá un mu, acá voy a colocar un nu prima, y B nu prima, ¿no? O sea, ahí lo expresé en términos de las coordenadas primadas. Y si se dan cuenta, nuevamente aparece este producto de transformadas que estoy sumando en el índice mu,
Entonces aquí queda un delta, ¿cierto? Delta sigma prima nu prima a sigma prima. Ah, perdón, nada que ver aquí. Aquí estoy usando que B es cuadrivector, lo cual no puede ser porque todavía no sé eso. Entonces, a lo más puedo transformar el A. Eso es lo que quiero demostrar, ¿no? Entonces, transformé solamente el A. ¿Sí? Perdónenme ahí, no podía transformar el B porque en el fondo no sé si es cuadrivector, pero aquí sale más o menos directo porque si paso para un lado, ¿cierto? Y como el sigma o el mu' son índices mudos, puedo cambiarle la letra, puedo ponerle la misma letra y factorizar. Entonces, esto es lo mismo que poner A mu', factor de B mu' menos sigma mu B mu, ¿cierto? Eso igual a 0. Y como A era un cuadrivector arbitrario, particular puede ser uno distinto de 0, entonces esto implica que B mu' es igual a la transformada así, ¿cierto? Y bueno, puedo ponerlo en la forma estándar aplicando métrica, subiendo índice. Bueno, nos daríamos cuenta que esto implica también que B mu' es igual a gamma mu' nu B mu. Y aquí me acabo de dar cuenta que escribí A en vez de B. Bueno, pero esto ya me muestra que es un cuadrivector. ¿Sí? Y después subir el índice bastaría aplicar una métrica y... Sí, o sea... bueno, lo voy a hacer para escribirlo en esta forma típica, para que soltemos la mano también. B, B mu', ¿cierto? O otra letra mejor. B alfa. B alfa prima, ¿cierto? Sería igual a G alfa. No, arriba. G alfa prima mu' B mu'. Y eso es por lo tanto G alfa prima mu', la transformada mu B mu. Y aplicando aquí la métrica, ¿cierto? Bueno, y este B mu también lo puedo reescribir con un índice arriba mediante la métrica. Sería G, tenía aquí, tenía B mu, por lo tanto, queda nu, mu, nu, ¿cierto? Y entonces lo que hago aquí en el fondo es aplico la métrica, las dos métricas a la transformada, entonces bajo el índice mu y queda con un nu, y el índice mu' lo subo y queda con un alfa prima. Entonces queda así. Entonces B alfa prima es igual a, que es justamente lo equivalente acá, pero con alfa prima en vez de mu', pero es lo mismo, ¿no? Para expresarlo como en la forma típica en contravariante. Acá lo teníamos covariante, o sea, aquí. Pero es lo mismo. Entonces B es un cuadrivector, que es lo que se quería demostrar. ¿Ya? Mati, ¿hay alguna posibilidad de que hagas un mini repaso de la métrica? Que ando un poco perdida, pero porque ayer me perdí la última parte de la clase. Ya. A ver, la métrica es algo, o sea, en este curso básicamente la métrica es una cuestión útil que nos sirve para bajar y subir índice. ¿Ya? Eso es como la propiedad bacán de la métrica, para transformar componentes contravariantes a componentes covariantes y viceversa. Entonces la métrica cumple que, por ejemplo, A mu es igual a G, es igual a G mu nu a mu. Entonces esta es la componente contravariante, no, covariante. Esta
esta es la covariante, los índices abajo son covariantes. Entonces, mediante esta métrica, sumando en este índice, puedo pasarla a una componente contravariante. O subir y bajar índices con la métrica en el fondo. ¿Ya? Y significado más geométrico de la métrica son como contiene la información que tiene como los factores de escala en un sistema de coordenadas. Porque si nos damos cuenta, ¿cierto? Delta S cuadrado sería delta X, dada unas coordenadas alfa, delta X alfa. Y bueno, si ocupo el índice como si subimos el índice como habíamos dicho antes, sería G alfa beta, delta X alfa, delta X beta. ¿Sí? Subí el índice del alfa a un beta mediante la métrica. Entonces la métrica como que contiene esta información de los factores de escala que acompañan a los diferenciales de longitud en un espacio dado. Es como Ya, eso, ya. pero Ahora lo único estoy lo un que poco quiero más que... perdida. Lo Ya, único, sí, la métrica es como raro, es como... la definición formal es como el producto punto, cada elemento de la métrica es como el producto punto entre los vectores base de tu sistema de coordenadas que te describe tu espacio. Pero para lo único lo que te va a servir en este curso es como para esto, para subir y bajar índice. Y la métrica, por ejemplo, en un espacio plano, en un espacio de Minkowski, que se llama, que es el que usamos, tiene sus componentes, no sé si el profe usa 1, menos 1, menos 1, menos 1. Otras personas usan menos 1, 1, 1, 1, pero que esto corresponde a la coordenada temporal y esta a la espacial. Entonces, el diferencial de, ¿cómo se diría en este caso? El intervalo, esto se conoce como intervalo, la longitud de un intervalo espacio-temporal, en esta métrica vendría dado entonces por c cuadrado t cuadrado menos delta x cuadrado, perdón, sería c cuadrado delta t cuadrado menos delta x cuadrado menos delta y cuadrado menos delta z cuadrado, ¿no? Entonces, la teoría de la relatividad cumple que estas cosas son invariantes porque, bueno, eso está construido, o sea, acabamos de probar de hecho que el producto punto entre dos cuadrivectores es invariante, entonces si tenemos esta métrica, entonces esto es invariante y en base a eso está construida la relatividad, que pone esta otra coordenada temporal de tal manera que este intervalo sea invariante. O sea, si medimos el tiempo en cualquier sistema de referencia con respecto al cual demora la luz en viajar a algún tramo temporal, para todos los sistemas de referencia debería ser igual. Entonces esto es lo que impone en el fondo esta métrica y este sistema. Eso es lo que hay detrás de todo esto. Ya que la luz demora lo mismo en viajar una distancia en una distancia dada en cualquier sistema de referencia. Eso. Ya, gracias. Ahora sí ya caché bien. Muchas gracias. Ya me fui un poquito lejos, pero era como para eso, para que se entendiera un poquito. Ya, el problema 5 de la guía es típicos problemas de esto de ver cuándo eventos son simultáneos, cuándo ocurre primero, cuándo ocurre otro. Entonces, tiene que ver con esto. Tenemos que en un tren que tiene longitud propia L0, o sea, alguien que se mueve solidario al tren mediría una longitud L0, se ubica un pasajero, ¿ya? Justo al centro. Entonces aquí vamos a tener nuestro pasajero que le vamos a poner S'. Y en la parte delantera dice que hay una ampolleta azul. Aquí hay una ampolletita azul. Y en la parte trasera una roja. ¿Ya? Y él está justo al medio. Y que este tren además se mueve con respecto al andén. Supongamos que aquí está el andén. Y bueno, y aquí hay un observador. En el andén, digamos el observador S. Y este se mueve con respecto a ese andén con una velocidad tal que gamma es igual a 2. Y vamos a sacar el tiro entonces cuánto sería la velocidad si gamma es igual a 2. Eso quiere decir que 1 partido en raíz de 1 menos beta cuadrado es igual a 2, ¿cierto? Por lo tanto, beta cuadrado es igual a 1 menos un cuarto, ¿no? Por lo tanto, beta es raíz de 3 cuartos, o sea, la velocidad es raíz de 3 cuartos veces la velocidad de la luz.
Ya, entonces se mueve y en el instante en que el pasajero del tren pasa frente a la persona detenida, o sea, coinciden justo al frente, las luces en el andén se encienden simultáneamente. O sea, el pasajero S' ve que las dos ampolletas se prendieron. ¿Ya? Entonces, primero determinar la secuencia temporal con que se encienden las luces respecto al sistema del andén. Entonces, aquí vamos a ocupar todo lo que conocemos de transformaciones de Lorentz para relacionar dos eventos que ocurren en S', que se está moviendo con respecto a otro sistema que le llamamos el no prima. ¿Ya? Entonces tenemos que detectar los eventos como siempre, para no confundirse. Entonces evento, se enciende luz azul, por ejemplo. ¿En qué punto del espacio-tiempo ocurre? Con respecto a prima. Vamos a colocar E azul prima. ¿En qué espacio-tiempo ocurre? ¿No? ¿Nadie? Está muy perdido. Sí. ¿Qué? ¿Por qué si ya hemos hecho este tipo de cosas? Ya, o sea, primero tenemos un instante común, algo de que agarrarnos entre los dos sistemas. Y es que cuando pasa uno enfrente de otro, podemos empezar desde ahí, por ejemplo, a contar el tiempo. No hay una lección definida para empezar a contar el tiempo. Entonces, decimos que en t igual 0, por ejemplo, los orígenes de ambos sistemas coinciden al menos en la coordenada x. Uno está frente al otro. ¿Ya? Entonces, vamos a decir que en t igual 0, los orígenes de estos sistemas de referencia coinciden. Que es un poco lo que hicieron ustedes como para ver este estudio personal sobre estudiar los eventos TikTok. Partieron con que ambos orígenes coincidían. Bueno, aquí lo mismo. ¿Ya? Entonces, de ahí vamos a poner que ambos están en t igual 0 y sus orígenes coinciden. ¿Ya? El origen de x' es igual a 0 con respecto a x y viceversa. Entonces el evento se enciende la luz azul. Con respecto al sistema prima lo tenemos bien claro porque ocurre en un punto del espacio L0 medios, ¿cierto? Aquí L0 medios en la dirección positiva con respecto a C'. Y eso ocurre, por ejemplo, justo cuando pasaron enfrente, o sea, en t igual 0. Eso dice el enunciado, ¿cierto? Entonces, el evento se enciende luz azul ocurre en un tiempo 0. Voy a ser explícito aquí, voy a colocar C por T igual 0. Y ocurre, más bien le puedo colocar T igual 0 directamente. T igual 0. Y ocurre en un lugar del espacio L0 medio. ¿Ya? Este es el X, la coordenada X'. Entonces, T' igual 0, X' igual L0 medio. Las coordenadas Y y Z no nos vamos a meter porque todo ocurre en la dirección en una misma dirección que la llamamos X. Y el evento se enciende la luz roja de manera análoga. Ocurre en un instante de tiempo T' igual 0 con respecto al sistema prima, pero ocurre en menos L0 medios, ¿no? Ocurre para acá, para el otro lado. ¿Sí? El origen está justo en mi pasajero. Entonces, en base a esto, ¿cómo encuentro estos mismos eventos, pero con respecto al andén, con respecto al observador que está fuera y que vea este tren moverse? Por transformaciones de Lorentz, ¿cierto? Tenemos que x es igual a gamma por x' más p por t, y que t es igual a gamma por t' más bx' partido en c cuadrado. ¿Sí? Entonces acá inmediatamente implica que el evento que se enciende la luz azul, ¿cierto?
con respecto al sistema no prima, por eso no le coloco prima, con respecto al andén, el tiempo, calculemos el tiempo directamente, si lo único que nos piden hasta ahora en este problema son las secuencias temporales, entonces el tiempo que se encienda la luz azul va a ocurrir, ¿cierto?, en gamma por las coordenadas del evento en el sistema primado, que sería tiempo 0 y un x' igual L0 medio. ¿Sí? O sea, ocurre gamma b L0 partido en 12 cuadrado. Y si reemplazamos el valor de gamma, que es 2, y el valor de b partido en c, que es raíz de 3 cuartos, entonces queda raíz de 3 cuartos L0 partido en c, ¿no? Entonces, el evento que se encienda la luz azul ocurre este tiempo, raíz de 3 cuartos L0 partido en c, después de que los dos pasajeros se vieron o se pasaron frente, ¿ya? En cambio, para el pasajero que está dentro del tren, él ve que ocurre justo en ese instante. Justo cuando ve que el otro pasa por el frente de él, se encienden simultáneamente las luces para él. Pero para el que está en el andén, que ve a este tren moverse, él ve que la luz azul se enciende un tiempo después de eso. No es simultáneo. Y de hecho, si nos damos cuenta de manera análoga, el tiempo donde se enciende la luz roja, si aplicamos nuevamente las transformaciones de Lorentz, es lo mismo pero con un signo menos. O sea, queda menos raíz de 3 cuartos L0 partido en c. O sea, para el andén, la luz roja se prende ese tiempo antes de que los pasajeros se toparan o se vieran frente a frente. Entonces, la secuencia temporal es que un tiempo menos raíz de 3 cuartos L0 partido en c, se enciende antes de que se vean frente a frente, se enciende la luz roja, y esa misma cantidad de tiempo después se enciende la luz azul, visto desde el andén. ¿Sí? ¿Falta un medio ahí o no? El gamma valía gamma, 2, perdón. entonces se va con ese 2, sí. Ya, muchas gracias. Pero entonces ven cómo los eventos que son simultáneos en un sistema de referencia no necesariamente lo son en otro. Esa es como la idea principal. Ahora, es muy diferente, y aquí viene un poco lo que estábamos hablando, o una pregunta que hizo un compañero de la clase pasada, que cómo yo efectivamente mido algo, es muy diferente, y eso tiene que ver con la parte B, que decir cuándo ocurren estos eventos a cuándo yo los detecto. ¿Ya? Sobre todo en este caso, que este evento es que se enciende una luz. Entonces yo recién, para poder ver que esa luz se enciende, tiene que pasar un tiempo que la luz llegue a mí. Entonces, una cosa es lo que ocurre, los cambios en el espacio-tiempo, de que efectivamente ocurren los eventos, pero yo no detecto esos eventos hasta que la señal de esos eventos llegue a mí. ¿Ya? Entonces, esa es la parte B, determinar el instante en que la persona en el andén detecta las señales roja y azul. O sea, él no va a saber que se encendieron las luces a menos que las detecte, ¿no? Pero uno, mediante las transformaciones de Lorentz, puede saber cómo cambian esos eventos. Y bueno, entonces la parte B, deberíamos considerar el tiempo en que se prende la luz azul y además sumarle el tiempo que la luz de ese evento se demora en llegar a la persona que está en el andén. ¿Ya? Entonces, bueno, supongamos que vamos aquí a hacer unas suposiciones más o menos simplistas de que prácticamente la distancia transversal que recorre la luz es despreciable, entonces vamos a considerar solo la distancia que recorre la luz a lo largo de la dirección del tren. ¿Ya? Entonces, para poder saber la distancia que recorre la luz, tenemos que saber en qué lugar del espacio con respecto al andén ocurrió el evento. Y sabiendo esa distancia, vamos a poder saber la distancia que viaja la luz. Y bueno, para eso simplemente tenemos que saber ahora los X, ¿sí? Las posiciones de los eventos. Que, bueno, voy a escribir gamma X' más B T', ¿no? Ya, entonces, la posición en que se encendió la luz azul con respecto a el sistema en el andén, entonces sería de nuevo reemplazando gamma L0 partido en 2
que ocurrió en L0 medios con respecto a X', y eso ocurrió en un tiempo cero con respecto al sistema primado. ¿Sí? Entonces, si nos damos cuenta, bueno, justamente la gracia de este problema es que ocurre en L0. Ya porque gamma era 2, ¿no? Y análogamente, la posición en la que se enciende la luz roja es gamma menos L0 medio, y en un tiempo cero, entonces, en menos L0. Ya, o sea, el pasajero en el andén ve que la luz azul se enciende, como pasó un tiempo, ¿cierto? Se enciende un poquito más acá, o sea, cuando el tren está más a la derecha, que coincide justo con la longitud del tren. Esto ocurre justo porque gamma es 2. ¿Ah? Si fuera otro gamma arbitrario, no, en una posición distinta. Y justamente la luz roja la ve cuando viene un poquito más atrás el tren, justo a una distancia menos L0. Entonces el tiempo que recorre la luz, el tiempo que tarda la luz en llegar al pasajero para ambas situaciones, ¿cierto? Sería el tiempo que se demora, digamos, el delta t que demora en detectar para ambos casos. Es cierto el valor absoluto de esa distancia dividido por la velocidad de la luz, que es c en todos los sistemas, entonces L0 partido en c. Por lo tanto, el tiempo que demora en detectar, voy a colocar delta t de detectar la luz azul, sería lo que teníamos antes, raíz de 3/4 L0 partido en c, más el tiempo que emplea la luz en llegar al tipo que está en el andén. Entonces sería 1 más raíz de 3/4 L0 partido en c. Y por otro lado, el tiempo que demora en detectar la luz roja es menos raíz de 3/4 L0 partido en c, más el tiempo que demora la luz en llegar, que es L0 partido en c. Entonces 1 menos raíz de 3/4 L0 partido en c, y esto ambas son positivas. O sea, si bien el evento de prender la luz roja ocurre antes de que estuvieran frente a frente, en el andén no se detecta la luz roja hasta después de un tiempo dado por esto, 1 menos raíz de 3/4 L0 partido en c. Y un tiempo posterior nuevamente se detecta la luz azul en el andén. ¿Ya? Entonces, estos son los instantes en que se detecta cada una de las luces con respecto al andén, contados desde que se estuvieron frente a frente las dos personas o los dos observadores. ¿Ya? Entonces se detecta la luz roja primero, un poquito después que estuvieran frente a frente, y posteriormente la luz azul. ¿Ya? Pero en ambos casos la secuencia de sucesos ocurre no simultáneamente. ¿Ya? O sea, en el andén se ve primero que se enciende la luz roja y después la azul. No así como en la persona que va en el tren, que para él se enciende simultáneamente. Eso. ¿Alguna pregunta? Disculpa, Dime. con respecto a la parte A, no caché como la diferencia con la parte B, porque como que en los dos calculaste el tiempo, pero no caché con respecto a quién calculaste el tiempo. Ya, mira, lo que pasa es que en la parte A vimos cómo ocurren los sucesos con respecto al sistema F, ¿no? Entonces, no es que el sistema del andén vea que se encienden esas luces, porque para que vea que se encienden esas luces tiene que llegar la luz primero proveniente de esas luces. Pero las transformaciones de Lorentz me permiten solo determinar cómo varía el espacio-tiempo debido a que ese sistema se está moviendo y cómo cambia, cómo se transforman los sucesos. Entonces yo sé que temporalmente lo que le pasa a los sucesos es esto. O sea que la luz roja se enciende un poquito antes de que pasen frente a frente y la luz azul un poquito después. Así es el orden de los eventos de que se enciende la luz roja. O sea que yo doy la señal para que se prendan las ampolletas. Pero en la parte B dice el instante en que yo me demoro en detectar. Y eso entonces contribuye, aparte de cuando ocurrieron los sucesos, contribuye también el tiempo que se demoró la luz en llegar a mí.
y eso es justamente lo que le sumamos a estos dos tiempos, que es cuando ocurren los sucesos que se da la señal en el tren, la señal eléctrica, digamos, para que se prendan las ampolletas. Aparte de eso, hay que sumarle la distancia que se demora en recorrer la luz desde donde ocurrió eso hasta donde yo estoy, que justamente es, como ocurren en una posición L0, el tiempo que se demoran es L0 partido en C, y entonces yo tengo que sumarle a cuando ocurrieron los sucesos ese tiempo. Y ese es el tiempo en que yo me demoro efectivamente en detectar esas dos cosas. No sé si ahí te quedó un poquito más claro o te enredé más, no sé. Aquí en la parte A, en el fondo, ocupamos transformaciones de Lorentz para saber en qué tiempo ocurren los sucesos respecto al sistema. En la parte B, agarramos esos tiempos y además le sumamos la distancia que recorre la luz para llegar al andén, al observador en el andén. Eso es básicamente más resumido. Mati. Pero no sé si le quedó claro al que me preguntó. Ah. Sí, o sea, la voy a pensar. Sí, pues. Parte A, transformaciones de Lorentz para saber cómo cambian los eventos en el tiempo. Y parte B, tomamos ese tiempo y el espacio donde ocurrieron esos eventos con respecto a ese y le sumamos la distancia que recorrió la luz para yo detectar las cosas. Eso. Ahora sí, Esteban. Sí, Dale, no. no me queda como claro o como que no lo veo bien. ¿Cómo es que para el sistema del que está como afuera del tren, Ujú. como que la luz se prenda antes de que en el mismo tren se prenda? O sea, como para el sistema de referencia del propio tren. Esa es la gracia, porque eso es lo que nos dice Einstein en el fondo, eso es lo que nos dice la relatividad, que los eventos en un sistema no necesariamente son simultáneos y ocurren, pueden ocurrir no simultáneamente en un sistema con respecto a otro. O sea, en el fondo es como anti-intuitivo, pero así es, así funciona el mundo. Eso es lo que estamos tratando de ver con todo esto, lo que estamos estudiando. Es un punto clave del que entendió Einstein y la teoría de la relatividad, ya que los eventos no necesariamente son simultáneos, por muy poco intuitivo que nos parezca. Em, una pregunta. ¿Sí? No, ¿ese prima también vería un poquito más tarde las luces? La persona en el tren, me refiero. No, pues la persona en el tren ya sabemos que se prenden simultáneamente y entonces la luz, claro, también la ve un poquito más tarde, la persona la ve después de un tiempo L0 medio partido en C, ambas luces, porque como está justo al medio, entonces le llegan la luz de ambas ampolletas, digamos, al mismo tiempo. Ya. ¿Ya? Las ve un tiempo después L0 partido en 2C. Pero digamos, la información que nosotros tenemos es que las luces se encienden. O sea, imaginemos que la persona en el tren tiene dos botones, dos interruptores donde enciende las luces. La persona que está al medio. Entonces, esa persona da la señal que se encienden las luces y esos son mis eventos. No cuando yo detecto las luces, son cuando yo las enciendo. ¿Ya? Entonces, por mucho que el pasajero afuera, cuando pasan frente a frente, o sea, el pasajero en el tren apriete los dos botones al mismo tiempo, el que está afuera va a ver como que apretó el botón de la luz roja antes y el de la luz azul después. Ese es el trasfondo. ¿Ya? Es como eso. Ya, yo doy la señal, se encienden las luces, eso yo lo hago dando la señal de que se enciendan y supongamos que eso ocurre instantáneamente, ¿ya? Pero después, una vez que yo doy la orden de que se enciendan las luces, va a pasar un tiempo en que la luz viaje y ahí yo las detecto, que es distinto detectar la luz o la señal que propiamente tal se dé la señal, ¿ya? Y lo que uno hace con transformaciones de Lorentz es ver cómo transforman los eventos, ¿ya? Los eventos de que yo doy la señal. También podría haber hecho esto mismo, por ejemplo, considerando el evento, se detectan las señales en el sistema S'. Y eso ocurriría entonces, como dijimos recién, en un tiempo para ambos casos,
en un tiempo L0 partido en 2C, ¿cierto? L0 medios partido en C. Y eso ver cómo transforma en el sistema no prima y va a salir el mismo resultado. ¿Ya? Eso. Y con respecto a la pregunta, que no vio también que como que pase esto simultáneamente, eso es básicamente una restricción que impone de que la velocidad de la luz en todos los sistemas de referencia sea c, ni más ni menos que c. Que la velocidad de la luz se vea igual en todos los sistemas de referencia. Entonces, para que eso ocurra, el tiempo tiene que transformar también. Eso. No sé si hay alguna otra pregunta. ¿Quedó claro, no? Sí, yo sigo por la misma. Ya. ¿Han tratado de hacer estos problemas, todo esto? Traten de hacer las guías porque son... O sea, ahí tienen harto material para estudiar para el control y todo. Entonces aquí yo trato de hacer los problemas un poco más para que vean si lo que hicieron está bien, pero... Ya, entonces ahí estamos. Con este problema yo creo, al parecer no hay más preguntas. Y el último que tengo para... A ver si vamos a salir un poquito más temprano para almorzar ahí, es este. Tenemos un cañón que tiene una inclinación con respecto al piso alfa donde se dispara una bala con rapidez V0 hacia la derecha. Esto, ¿no? O sea, aquí alfa y sale un cañón aquí con una rapidez V0. Hacia la derecha y hay un observador ese que se aleja del cañón pero hacia la izquierda. ¿Ya? Entonces, no sé, supongo que aquí estoy yo corriendo con una rapidez o velocidad V mayúscula en la misma dirección pero hacia la izquierda. Entonces lo que debemos hacer es calcular el ángulo y rapidez de lanzamiento de la bala pero con respecto a la persona que se está moviendo. Y después ver el caso especial qué pasa si es que lo que se dispara en verdad es un fotón de luz, ¿no? Entonces, ¿cómo harían esto ustedes? Cambiar como el sistema de referencia. O sea, como que la persona que se mueve hacia atrás sea como el marco S. Ya, muy bien, muy, muy, muy bien. Entonces, este es el marco S. ¿Y qué le pasa al cañón? Se mueve con velocidad B Con respecto a velocidad S. V a la derecha, ¿cierto? Entonces aquí estoy corriendo yo. Estoy quieto para mi sistema de referencia, pero el cañón se me mueve a cierta velocidad V. Entonces, este va a ser como mi S', ¿no? Que es como con respecto a ese con el cual yo voy a poder armar transformaciones de Lorentz. Entonces el profe vio con usted transformación de velocidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros sabemos que la velocidad en X, si es que el movimiento ocurre en la dirección X, con respecto al sistema S, ¿cierto? Va a ser dado por la velocidad en el sistema prima, más la velocidad relativa entre ambos, y llamémosle U, partido en 1 más U Vx' partido en C cuadrado, ¿no? Ya, si no lo han visto, yo creo que sí lo vieron, pero no es muy difícil deducirlo de las transformaciones de Lorentz. De hecho, transformaciones de Lorentz, la voy a escribir de nuevo, vamos a escribir hartas veces las transformaciones de Lorentz. Bueno, yo la escribo harto en verdad porque a mí como que me gusta tenerla ahí como para sacar toda y porque se me olvidan como... No lo puedo hacer mental en el fondo como, esta transformación le saco diferencial. Como que las tengo que tener ahí para estar tranquilo. Entonces x igual gamma x' más b por t'. Y las otras coordenadas, ¿cierto? No les pasa nada. ¿Sí? En particular, por ejemplo, si acá tenemos x y z, o x e y mejor, vamos a ocupar solamente estas, pues la coordenada z no nos va a importar. Entonces, si se dan cuenta, si calculamos el diferencial de estas transformaciones, de t igual gamma, bueno, ¿para qué la voy a escribir de nuevo? Voy a ponerle puros des a las transformaciones de y
aquí se quedó medio feo, así que de ahí, ¿no? Ya, entonces, dividiendo estos diferenciales voy a poder saber la velocidad de cada cosa en cada sistema, cómo se relaciona. Por ejemplo, si es que mi evento es justamente la posición de la partícula que ocurre en cierto lugar del espacio y en cierto tiempo, entonces esto me va a permitir hallar las velocidades, cómo se relacionan. Que tenemos que de x a dt, por ejemplo, es, dividiendo estas dos, queda dx' más b dt' partido en dt' más b dx' c cuadrado, y dividiendo por dt' a ambos lados me queda dx' partido en dt', que es justamente la velocidad con la que yo lo veo en el sistema prima, más la velocidad relativa entre los sistemas, y 1 más b dx' partido en dt', de nuevo la velocidad relativa partido en c cuadrado. Entonces aquí tenemos la velocidad en X con respecto al sistema no prima. Si es que conocemos cómo se ve eso en el sistema prima y la velocidad relativa entre ambas. Y lo mismo podemos sacar cómo se vería entonces la velocidad en I, de I a dt, sería de I' a gamma dt' más b x' partido en c cuadrado. ¿Sí? Eso es igual a... si dividimos por dt' a ambos lados, queda entonces la velocidad en I', aquí le voy a colocar en x, es igual a bx. Bi' entonces igual gamma por 1 más bx' partido en c cuadrado. Entonces, si se dan cuenta, si bien las longitudes no transforman en I, las velocidades sí, porque el tiempo transforma. Entonces, y además la transformación de la velocidad en Y depende de la velocidad en X, ya la velocidad en la dirección. Entonces, esto es lo que me relaciona las velocidades del sistema prima con el no prima, si es que hay un movimiento relativo entre ellos. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Esto yo creo que sí lo vieron, creo que lo vi en los apuntes del profe, así como vi de pasadito las cosas que han estado viendo, y creo que sí estaba lo de adición de velocidad. Entonces, una vez que tengo esto, ocupemos los datos del problema. La velocidad en X que ve la persona que va corriendo, ¿cierto? Es la velocidad que se ve en el sistema S', que es la velocidad en X en el sistema S' es V0 por coseno de alfa, ¿cierto? Más la velocidad relativa, que era V, más 1 más V0 coseno de alfa partido en C cuadrado. Y la velocidad en I, ¿cierto? Queda la velocidad en I', que es V0 seno de alfa partido en gamma por 1 más V0 coseno de alfa, que es la velocidad en X, en S', partido en C cuadrado y cierre paréntesis. Entonces aquí vimos cómo transforman las velocidades del proyectil con respecto al sistema que se está moviendo a la izquierda del cañón, ¿no? Entonces con esto ya podemos sacar todo, porque podemos sacar el ángulo de lanzamiento, ¿cierto? Tangente de alfa tilde le voy a colocar, que es el ángulo que ve la persona que va corriendo o que se aleja del cañón. No, en ningún momento dice que está corriendo, pero se aleja del cañón hacia la izquierda. Entonces sería simplemente BI partido en BX, ¿cierto? Que eso da B0 seno de alfa partido en gamma por B más B0 coseno de alfa. ¿Sí? Entonces, ese es, de aquí puedo sacar el ángulo de lanzamiento que ve la persona que se está alejando del cañón. Y del mismo modo puedo sacar la velocidad que mide él, que es, ¿cierto? Velocidad al cuadrado igual bx cuadrado más bi cuadrado. Entonces, la velocidad es la raíz cuadrada de sumar estas dos cosas al cuadrado. Entonces me queda raíz cuadrada de b0 seno de alfa al cuadrado más partido en gamma
más b más b0 coseno de alfa al cuadrado. Todo esto partido por este factor común 1 más b b0 coseno de alfa partido en c cuadrado. O sea, ahí tenemos lo que nos pedían. El ángulo de lanzamiento y la magnitud de la rapidez que mide la persona. ¿Alguna pregunta? Disculpa, ve como que no está incluido a ambos lados de la ecuación al final, ¿o no? ¿Cómo? Ah, sí, perdón. Es que este B es ya. Este B es un B grande, el B mayúscula. Sí, muchas gracias ahí por... Me confundo al escribir. O sea, tengo muy mala letra para distinguir minúscula, B minúscula y B mayúscula. Coloquémosle como una B así como curva. Como una B minúscula. Ya ahí está. Gracias. Eso. Y además nos preguntaban qué pasa si es que lo que se dispara es un fotón. Entonces un fotón... Sabemos al tiro la respuesta de cuál va a ser B si es que es un fotón. Si el proyectil es un fotón... O sea, si es un fotón, ¿a qué velocidad sale con respecto al sistema S'? Les pregunto a ustedes. C. Con velocidad C, ¿cierto? En S', V0 es igual a C. Y claro, uno podría en teoría meterle C aquí y ver qué queda para la velocidad en el otro sistema, pero ya sabemos la respuesta de antemano, ¿para qué nos vamos a gastar haciendo álgebra innecesaria? ¿Cuánto vale V chica también? Sí. C, ¿cierto? Porque justamente eso es uno de los principios en los que está construido la relatividad especial, y es que la velocidad de la luz se ve es la misma para todos los sistemas de referencia inerciales. Entonces, de hecho, para todos los sistemas de referencia. Entonces, sin hacer cálculo, ya sabemos de antemano que esto nos va a dar C si es que colocamos B0 igual C. Háganlo igual el ejercicio. Y lo otro también, ¿cuál va a ser el ángulo entonces que yo vería ese fotón salir? Aquí ya no es tan trivial, ¿cierto? Tenemos que reemplazar, entonces, tangente de alfa. Aunque sí es un poco trivial porque, miren, se dan cuenta que aparece un 1 partido en gamma. Y 1 partido en gamma es raíz de 1 menos b cuadrado, beta cuadrado. Ah, no, perdón. Hay que ver. Hay que hacer el cálculo, hay que hacer el cálculo. Tangente de alfa tilda sería entonces C por seno de alfa partido en gamma por V grande más C coseno de alfa. Bueno, depende estrictamente de la velocidad con la que se mueven ambos sistemas. ¿Ya? Seno de alfa partido en gamma, beta, porque me va a quedar B partido en C, más coseno de alfa. Eso se simplifica un poquito más, pero depende del beta y del gamma, ¿sí? De qué tan rápido yo me esté moviendo con respecto al cañón. Pero eso. Eso, no sé si tienen alguna otra pregunta, quizás nos queda como media hora, pero si quieren revisar algún otro problema en la guía, no sé, alguna otra pregunta, algún problema que no hayan podido hacer, o sobre estos mismos problemas, si es que no les quedó algo muy claro. En verdad no pensé que me iba a demorar tampoco, pero... No, yo quedé súper. De hecho, estaba bacana, aprendí mucho. Gracias. Qué bueno, ese era el objetivo. Bueno, entonces si no hay nada, lo dejamos hasta aquí nomás pues, para que almorcemos tempranito.